8 millones de dosis, vamos a tener durante febrero 1,5 millones más de dosis que van a llegar para seguir completando. La Argentina ya tiene en circulación, ya tiene distribuidas 104 millones de dosis de vacunas. Esto hace que el plan de vacunación de la Argentina sea tal vez uno de los más grandes y potentes del mundo. Ustedes saben que hay 40 millones de argentinos que han iniciado su ciclo de vacunación y más de 38 millones que ya lo han completado. Esto en general nos permite decir con algún tipo de tranquilidad que la última etapa, la última ola de la pandemia se pudo surfear con bastante tranquilidad, a pesar de que, por supuesto, lamentamos cada una de las muertes que se hayan producido, pero también que estamos preparados para iniciar el ciclo lectivo el próximo 2 de marzo con la mayor parte de la comunidad educativa habiendo completado su esquema de vacunación, y esto nos da tranquilidad de que vamos a tener un ciclo lectivo con amplia presencialidad en las aulas, en todos los niveles, y ustedes saben que la educación es sin duda uno de los ejes centrales de este gobierno. Volver a la presencialidad en las aulas, volver a tener un ritmo de educación normal en todos los niveles, y esto es responsabilidad y tarea llevada adelante sin duda por el gobierno, por el señor presidente, por las ministras y los ministros, las funcionarias y los funcionarios, pero también por los legisladores que votaron las leyes y por toda la comunidad en su conjunto que se esmeró por cumplir con el calendario de vacunación lo antes posible. Así que en ese sentido es una muestra de que las responsabilidades y los derechos y los deberes en la Argentina, cuando son parte se hacen carne en la comunidad, se llevan adelante de esta manera, y es para nosotros muy importante que este esquema de vacunación, sobre todo en niños y niñas, termine de cumplirse antes de que comiencen las clases para tener aulas seguras, con protección, con barbijo, con distancia, con ventilación, con todas las medidas que vamos a seguir adoptando y que cada una de las provincias y de los distritos tomará de su manera particular, pero que vamos a tener aulas llenas de niños, niñas, jóvenes a partir del 2 de marzo y también, por supuesto, en las universidades. Así que con esto que quería comenzar, este cargamento de vacunas está llegando, si no me equivoco, a las 10 de la mañana, después de algunos cambios que hubo en los horarios de vuelo. Así que esto es lo que tenía para decirles para comenzar, y ahora escucho y respondo las preguntas. Buenos días, Ariel Rodríguez, Cadena 3. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día. Buen día, portavoz. ¿Cómo le va? Teniendo en cuenta las cifras de inflación que se difundieron esta semana, quiero consultarle, según su criterio o el criterio del gobierno, ¿por qué cree que está fracasando la estrategia del gobierno en el combate de la inflación, teniendo en cuenta que la del año pasado estuvo en torno al 51%, y la proyectada, por lo menos por privados, está hablando de guarismos superiores incluso a la del año anterior? Y teniendo en cuenta que Paula Español se fue por ese motivo, preguntarle si Roberto Feletti está firme en su cargo. Gracias, Ariel, por su pregunta. Las estrategias a largo plazo suelen tener que esperar que se cumplan los plazos y que pasen los tiempos antes de calificarlas como éxitos o fracasos. Usted sabe, como saben todos, que la lucha contra la inflación es uno de los ejes de este gobierno. Entendemos que es el mayor problema que sufren hoy las familias argentinas, los argentinos y las argentinas. El último índice de inflación mostró que aquellos precios que forman parte del acuerdo de precios, como los precios en góndola en supermercados y las carnes, se han mantenido o han bajado o se han cumplido con los acuerdos. Hemos tenido un crecimiento de los precios en cuanto a hortalizas y a verduras frescas que no forman parte de esos acuerdos, y el gobierno está tomando estrategias, y el secretario Feletti y los ministros están tomando estrategias en este sentido, como buscar que los pequeños productores puedan llegar a distribuir sus mercaderías, como buscar que los precios estacionales se desacoplen de los precios internacionales. Usted sabe que el tema de la inflación, además de que es un problema estructural en la Argentina desde hace muchísimos años, es ahora también un problema en el mundo después de la pandemia, y diferentes países están teniendo índices de inflación como nunca antes habían tenido, con lo cual la concatenación de los dos temas hace que la lucha contra la inflación, que tiene que ver con el control de los precios, pero también con la producción y la exportación, porque la generación de divisas también forma parte de eso, con los acuerdos internacionales, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita cierta estabilidad financiera. Todos esos temas se están llevando adelante de manera conjunta y vistos como una política que tiene que ser global para que podamos tener, como usted dice, más temprano que tarde, éxito en la lucha contra la inflación, que es uno de nuestros grandes objetivos. Muchas gracias, Ariel.
Cecilia Camarano, de Ámbito. Una sola pregunta por uno. Gracias, Ariel. Sí. Cecilia. ¿Qué tal? Buen día. En el día de ayer hubo una reunión de diálogo tripartita por el tema alquileres. Quería preguntarle qué avances hubo y qué medidas tiene en carpeta el gobierno para frenar los precios de los alquileres y si el impuesto a la vivienda ociosa es una de esas medidas. Gracias. Gracias, Cecilia, por la pregunta. Fue la primera reunión, va a haber más y va a haber sucesivas. Es la manera en la cual hay que avanzar y resolver este tipo de temas. Está claro que la ley de alquileres, tal como está, no cumplió con la función esperada por todos, ni por los inquilinos, ni por los propietarios. Entonces hay que mejorar sin duda esa ley y hay que encontrar una solución a la cuestión de los alquileres, porque cuando hablamos del tema de la inflación también entendemos que esto impacta. Sin duda, hoy hay familias en las cuales el pago del alquiler implica casi el 36 al 40% de su salario. Es un problema que afecta a todos los sectores. En la ciudad de Buenos Aires sabemos que hay cada vez más inquilinos y menos propietarios, digamos, ¿no? Es una ciudad que no ha subido en cantidad de habitantes y, sin embargo, ha subido en cantidad de inquilinos, con lo cual, efectivamente, esto también tiene que ver con que hay mucha vivienda ociosa, vivienda que se construyó o que se compró no digamos especulativamente, pero para ahorro, por ejemplo, o como una medida de ahorro, si se quiere, o de especulación inmobiliaria en otros casos, y que no está puesta en el mercado del alquiler y que, por lo tanto, eso también, entre la inflación, viviendas ociosas y pocas viviendas y cada vez más inquilinos, todo eso hace que el precio de los alquileres empiece a ser prohibitivo para muchísimas familias y sobre todo para jóvenes que necesitan alquilar su primera vivienda. Con lo cual es un tema en el cual está trabajando esta mesa que comenzó a reunirse ayer y esperamos tener medidas pronto. Gracias, Cecilia. Fabián Goldman. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. La Patriada. ¿Qué tal? Buenos días, portavoz. Consultarle por un tema que realmente preocupa a los argentinos. Usted dijo de la inflación, que indudablemente es el bolsillo el que más se come, y el otro es el desarrollo del país, que va ligado también a la posibilidad de bajar la inflación. En este sentido, la justicia ha tenido, el Poder Judicial ha tenido fallos que fueron en contra de derechos adquiridos o que el gobierno planteó, como fue el derecho de la comunicación libre y autorizó que las compañías telefónicas aumenten los precios por su cuenta, sin poder regularlas el Estado. Y por otro lado, hace unos días se conoció un fallo en Mar del Plata en contra de la posibilidad de la explotación pesquera en Mar del Plata. ¿Qué opinión merece el gobierno a estas actitudes del Poder Judicial y si considera que se van a poder hacer cambios relevantes en función de la oposición, entre comillas, que dicen desde algunos sectores que tiene este poder en la Argentina? Gracias. El aumento en las telecomunicaciones fue uno de los factores que más incidió en la inflación del último mes, con lo cual claramente es una preocupación y por eso en su momento el gobierno declaró que determinados servicios eran bienes públicos, porque en este momento todos sabemos que acceder a la telefonía o al uso de Internet es tan importante para la mayoría de las familias como acceder al agua, el gas, la luz, la electricidad y todo lo que fueron considerados servicios públicos hace unos años atrás, con lo cual hay que adecuar la norma sin ninguna duda para que podamos vivir en el mundo real, en el cual se desempeña el día a día y la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. Esa decisión está judicializada, el gobierno va a seguir apelando y tratando que ese decreto del presidente Fernández cobre vigencia para poder de alguna manera incidir sobre los precios de acceso a Internet, a la telefonía y a las telecomunicaciones de parte de la población, que hoy es una parte muy importante de la canasta familiar. Con respecto al fallo de Mar del Plata, usted se refiere a la cautelar con respecto a la explotación offshore. Nosotros seguimos sosteniendo que esa explotación, que por el momento es una búsqueda que todavía no está determinado, en la cual se han dicho una cantidad de cosas que no son ciertas, como que iba a estar frente de Mar del Plata, como que iba a derramar petróleo, como que iba a haber plataformas. Estamos hablando de la posibilidad de buscar si en el océano Atlántico hay reservas de gas y de petróleo. El gas, ustedes saben, es una de las energías de transición. El gobierno está empeñado en llevar adelante un plan hacia la transición energética, hacia una economía más ecológica, pero esto es un plan que tiene que llevar muchos años y que en ese diseño estamos todos empeñados. Pensar que esto va a cambiar de la noche a la mañana y que de un día para el otro vamos a dejar de poder desarrollarnos en base a determinadas explotaciones de minerales, petróleo o gas, cuando estuvimos en
en China, por ejemplo, se firmó un acuerdo con la provincia de Catamarca para la explotación de litio, pero al mismo tiempo la instalación de una empresa de automóviles eléctricos que usan litio. Entonces, si nosotros queremos llegar realmente a la transición en términos de energías, tenemos que entender que vamos a necesitar gas, que es una de las energías de transición, que vamos a necesitar litio, que vamos a necesitar cobre y que lo que tenemos que tener es un plan de hacia dónde vamos y cómo vamos. En eso es en lo que estamos trabajando y en ese sentido también ya el Ministerio de Ambiente apeló la causa en Mar del Plata con respecto a la explotación de offshore. Gracias. Una sola, Fabián. Gracias. Mariano Onega, de C5N. Hola, Mariano, buen día. ¿Qué tal, Cerruti? Buen día. La pregunta tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, sabiendo que se va a comunicar en el momento que se tenga que comunicar. Lo que le quiero preguntar es en qué punto de avance está el acuerdo con el fondo y en esta misma línea, si está previsto que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viaje a Washington, ¿en qué momento? Gracias. Gracias, Mariano. Ayer hubo una reunión del staff del fondo para contar los avances de la negociación. Estas reuniones esperamos que las informe el staff del fondo y el Fondo Monetario. No le corresponde al gobierno argentino informar sobre ellos, pero entendemos que son todos pasos que se van dando en el sentido de que tengamos lo antes posible el acuerdo final que va a ser presentado primero al Congreso de la Nación Argentina y luego al Board del Fondo Monetario Internacional. El gobierno argentino, a través del ministro Guzmán y de otros funcionarios, está llevando adelante al mismo tiempo el diálogo directo y la conformación del plan en el diálogo directo con el staff del fondo y las conversaciones con los diferentes países que ustedes saben forman parte del board del fondo para conseguir todo el apoyo necesario. Entendemos que, tal como venimos diciendo, estamos dando pasos en el buen sentido, que vamos a llegar al mejor acuerdo posible, un acuerdo que nos va a permitir de alguna manera darle un principio de solución a la deuda histórica más grande que contrajo no solo la Argentina, en ese momento en cabeza del presidente Mauricio Macri, sino también la más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en su momento. Con lo cual, no es la mejor solución nunca, es la mejor solución posible a un problema que heredamos del gobierno de Mauricio Macri y que estamos intentando darle una solución. Muchas gracias. Diego Ruiz Díaz, de Radio Provincia. Diego, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Vuelvo al tema de la inflación. Veo que es preocupante para el gobierno y quiero saber, entre las multicausalidades, ¿no?, que se ha dicho siempre que es una multicausalidad el tema inflacionario, ¿qué porcentaje ve el gobierno que tiene que ver con especulación de los empresarios, ¿no? Más allá de cuestiones que tienen que ver con costos y cuestiones internacionales? ¿Qué porcentaje o qué proporción ve que tiene que ver esto de especulación de los propios empresarios? En una economía manejada por oligopolios, digamos, como es el caso estamos hablando de los alimentos en la Argentina, siempre obviamente la especulación de los empresarios tiene que ver. Nosotros en los últimos tiempos estamos llevando adelante conversaciones con los empresarios que se traducen en los acuerdos de precios que nos permiten alcanzar por lo menos algún tipo de acuerdo. En la inflación del último mes tuvieron peso sobre todo, como ustedes saben, tanto el factor comunicación como el factor verduras y hortalizas. En el caso de verduras y hortalizas tenemos que sumar otro tema que siempre es un tema preocupante en la Argentina, que tiene que ver con quiénes son los que producen y cuál es el costo si lo que llega al mercado central o lo que llega a la mesa de los argentinos es solo lo que producen los grandes productores y no los pequeños y medianos productores. Por eso el gobierno está empeñado en llevar adelante algún tipo de subsidio, de propuesta de aliento a los pequeños y medianos productores para que puedan agrandar su producción, mejorar su transporte para que esto llegue de la manera más rápida posible a el consumo cotidiano. Y con respecto a las comunicaciones, es lo que veníamos hablando, las comunicaciones son un servicio público y el gobierno cree que tienen que tener un precio accesible para todas las familias. Muchas gracias. Jonathan Eguier, El Destape. Hola, Jonathan, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Preguntarte. ¿Está prendido? ¿Se escucha? Sí, ahí está. La titular de la AFI, Cristina Camaño, hace unos días presentó ante la justicia 105.000 escuchas ilegales que pertenecían al gobierno anterior, a la gestión de Mauricio Macri. ¿El gobierno tiene algún plan para sacarle la oficina de escuchas a la Corte Suprema? Esa es una pregunta. Y por el otro lado, ayer se revelaron una serie de contactos y llamados del número 3 de la AFI macrista, estamos hablando de Juan de Stefano, que desnuda el armado de causas de lo que fue el macrismo y si el gobierno evalúa hacer una denuncia sobre ese tema. Gracias. Gracias,
Jonathan, lo que entiendo que presentó, porque leí la denuncia que presentó la titular de la AFI ante la justicia, al contrario que sacarle las escuchas a la Corte Suprema, lo que dice es que durante el macrismo el que pedía directamente las escuchas era el titular de la AFI, Gustavo Arribas, en ese momento, que no solo las pedía, sino que también el gobierno macrista había implementado un punto a punto entre las escuchas de la Corte y la AFI, dirigida en ese momento por Arribas, para escuchar en tiempo real las escuchas que se estaban realizando y además no borrarlas, porque una de las cosas que dice la ley que se tienen que hacer con las escuchas es que aquellas escuchas que llegan a una causa porque se está escuchando a otro, pero no son de aquellos que tienen que ser escuchados judicialmente, porque no han cometido ningún delito, ni siquiera son sospechosos de ningún delito, se tienen que borrar inmediatamente. La existencia de estas 105.000 causas lo que prueba es que el macrismo tenía su propia oficina de escuchas, que era el mismo Arribas el que pedía las escuchas, era el que le decía a los jueces a quién tenían que escuchar, y de esto incluso lo hizo con un protocolo firmado por ellos mismos. Con lo cual, lejos de querer quitarle las escuchas a la Corte, lo que está haciendo la actual titular de la AFI es defendiendo que las escuchas se hagan según la ley y de manera judicial y en el momento en que los jueces lo definan y solo a aquellos que tienen que ser escuchados. La verdad es que, habiendo sido secretaria en su momento de la Comisión Investigadora de las Escuchas Ilegales en la Ciudad de Buenos Aires, lo que veo, digamos, en este caso hablo en forma personal, es que el sistema que se implementó desde la AFI, de Gustavo Arribas y de Mauricio Macri durante el gobierno de Mauricio Macri es exactamente el mismo que se implementó en la Ciudad de Buenos Aires cuando se le pedía a un juez de Misiones en una causa inexistente que escuchara a los parientes de Mauricio Macri o a los funcionarios de la oposición en ese momento en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, evidentemente, es una metodología que se lleva adelante cada vez que gobierna Mauricio Macri. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, Concierto. ¿Cómo está, Juan Pablo? ¿Cómo Buen le va, día. Gabriela? Para FM Concierto. Quería consultarla después de las declaraciones que hizo el titular de la bancada en el Senado, José Mayans, donde, bueno, se va a estudiar la letra chica del preacuerdo. Quería preguntarle a usted, que es la máxima vocera del presidente Alberto Fernández, ¿qué es lo que le da garantías a él de que se va a aprobar este preacuerdo en el Parlamento? Creo que ayer lo dejó suficientemente claro el ministro Guzmán. Por supuesto, en el momento en el que esté el acuerdo se va a informar en todos sus puntos al Congreso, se va a enviar por ley al Congreso, con lo cual se va a enviar el proyecto de ley al Congreso, esto va a contener todos los puntos del acuerdo. Las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional se están llevando adelante de manera absolutamente transparente para todos los interlocutores que pueden participar de esa conversación, teniendo en cuenta que obviamente es una negociación, con lo cual hasta que no se llegue el acuerdo no se pueden conocer todos los puntos, pero tenga usted por seguro que todos aquellos funcionarios, representantes de los diputados o de los senadores que tienen que estar en este momento informados paso a paso de lo que se está llevando adelante, están completamente informados y en el momento en que el acuerdo está, como ayer lo dijo bien el ministro Guzmán, va a ir absolutamente todo y completo al Congreso de la Nación para que allí se debata. Gracias. Eduardo Menegassi, Infobae. Hola, Eduardo, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo Buenos estás? días. Esta semana, nuevamente, la izquierda, sobre todo, y muchos de los partidos que reciben beneficios sociales marcharon en la Ciudad de Buenos Aires, causando, cortes y demás. Quería preguntarle si hubo algún cambio en la estrategia gubernamental respecto de los planes sociales, ya que lo que reclaman es mayor ayuda debido al aumento de los precios y la situación económica. El gasto social del gobierno es mucho, es importante, tiene un piso del cual no se baja y además ha subido en el último año también la cantidad de planes sociales. El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Zabaleta, iba a decir Juanchi, pero sí, lleva adelante sus políticas, una política de diálogo y una política de consenso con las organizaciones sociales, entendiendo que es política de este gobierno que cada vez más los llamados planes sociales se conviertan en empleo en blanco, en empleo registrado. La única salida real para el fortalecimiento de las economías familiares es el trabajo y el empleo registrado. El empleo registrado está creciendo notoriamente en la Argentina. Tenemos una baja tasa de desocupación como no teníamos desde el año 2018 y en ese sentido estamos tomando todas las medidas necesarias para que cada vez más las familias accedan a empleo en blanco, a trabajo registrado, antes que tener que recurrir a planes sociales que también
mientras exista el nivel de pobreza que existe en la Argentina y mientras exista la desigualdad que existe en la Argentina, son muy importantes y son una herramienta del Estado para la redistribución de la riqueza. Por más que tengamos un momento de mucho crecimiento económico, como fueron los 10 puntos que registramos durante el año pasado y el crecimiento que esperamos para este año, cualquier economista, cualquier especialista en políticas sociales podría decirle que, aunque ese crecimiento sea continuo, no es cierto que derrame, no es cierto que eso termine con la desigualdad. La única manera de achicar la brecha es con políticas activas sociales de los gobiernos, y eso es lo que se lleva adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social, y no es solamente lo que se denomina comúnmente como planes sociales, sino todas aquellas políticas que permiten que aquellos que estaban sumergidos o fuera del sistema, cuando se vuelvan a insertar en el sistema, tengan las herramientas necesarias para poder ocupar un lugar y partir desde algún umbral de alguna manera más equitativo con respecto a quienes nacieron en esos lugares en los cuales ya tenían una cantidad de cosas aseguradas desde el momento de su nacimiento. Muchas gracias. Estela Garnica. Hola, Estela, buen día. América 24. Buen día. ¿Cómo buen estás? Día, ¿cómo estás? Teniendo en cuenta rumores que surgieron durante toda esta semana y la anterior, a partir de que el presidente firmó una resolución para incluir a más mujeres en el organigrama del gobierno, en el Gabinete Nacional, la pregunta es, ¿se está evaluando cambios en el gabinete, sobre todo un relanzamiento del gobierno después de firmar el acuerdo con el fondo? ¿Va a haber cambio de ministros? ¿La incorporación de alguna mujer? Gracias. Gracias, Estela. Los cambios en el gabinete los decide el presidente por cuestiones de gestión y por cuestiones de funcionamiento, y tengo entendido que nada de eso está siendo evaluado en este momento ni en los próximos meses. Estamos todos trabajando con mucha concentración en los temas que nos ha delegado el presidente para llevar adelante. Con respecto a la indicación del presidente para que aquellos cargos que deban ocuparse, que estén vacantes en este momento, que se eleven propuestas a la Secretaría Legal y Técnica para que sean ocupados, que tengan en cuenta que el principio rector de este gobierno es la equidad de género, nos parece algo que tiene que ver ya casi con el sentido común colectivo y que resulta un poco insólito, si se quiere, que forme parte del debate político y del debate público, como si estuviéramos hablando de algo que sucedió en el siglo XIX. La equidad de género y el acceso por igual a los puestos de conducción y de dirección de las mujeres y de las disidencias tiene que ser garantizado, en algunos casos, en este caso por una indicación del presidente, porque evidentemente no surge naturalmente que se haga. Permítame, Estela, agregar solamente una cosa. Desde que estos temas empezaron a ser discutidos públicamente, desde que más mujeres asumimos lugares de conducción, si se quiere, en diferentes áreas del gobierno, hemos visto también con cierto asombro cómo el discurso político y periodístico para referirse a estas situaciones usa categorías que tienen que ver con los cuentos de hadas y brujas o con las novelas del siglo XX. Les queremos decir que no hay ninguna necesidad que hablen ni de preferidas del presidente, ni de culebrones, ni de llantos, ni de crisis de emociones, ni de peleas. Las mujeres ejercemos nuestros lugares en la política, en el periodismo y en la vida con las mismas categorías con que las ejercen los varones. Tal vez seguramente con el tiempo vamos a poder mejorarlas, pero en ese caso les pedimos que traten de mejorar también su discurso y no recurran a categorías del siglo pasado para seguir hablando de nosotras como si fuéramos protagonistas o de novelas mexicanas del siglo pasado o de cuentos de brujas y de hadas. Muchas gracias, Estela. Nicolás Gallardo, AM950. Nicolás, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Es una sola consulta vinculada con el tema de tarifas. Entiendo que estará al tanto que ahora, se está realizando una audiencia pública para determinar, por un lado, la situación de la tarifa de la luz, como también del gas, pero hoy de la luz. En ese marco se desprende un 20% de aumento, al menos eso es lo que inicialmente se está haciendo énfasis. Las empresas piden duplicarlo, pero bueno, es solamente un contexto. La pregunta precisa es si el gobierno va a incumplir con lo pautado hasta ahora con el fondo, que lo publicitó el propio Fondo Monetario Internacional, haciendo referencia con reducir progresivamente el déficit fiscal y en especial lo que dijo el fondo es achicar los subsidios a la energía. Si se mantiene esta tónica de un 20%, más allá de la segmentación que se está hablando, que hasta ahora lo que se sabe, lejos está de achicar el tema de los subsidios, ¿el gobierno va a incumplir con ese punto? Le pregunto estrictamente el tema subsidios. ¿Si se va a mantener los subsidios o no? Esa es la pregunta bien precisa. Gracias. ¿La pregunta es esa o la pregunta es si el gobierno va a incumplir con un acuerdo que todavía no se firmó?
No importa, le contesto las dos, digamos. Hay un acuerdo que todavía no se firmó y los gobiernos cumplen los acuerdos. El gobierno por lo menos cumple los acuerdos. Tenemos entendido que el gobierno de Macri parece ser que no cumplió con todo lo que había estipulado el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo al cual se está llegando con el Fondo Monetario Internacional y que es el que todos ustedes conocen y que es el que se ha difundido hasta el momento, habla efectivamente de temas que son importantes para el gobierno y que el gobierno tiene que llevar adelante, más allá de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Cualquier gobierno debería tener entre sus premisas reducir el déficit fiscal, cualquier gobierno debería tener entre sus premisas reducir los subsidios a aquellos que no lo necesitan. Ligado a la pregunta anterior con respecto a las políticas sociales, quienes estén bajo la línea de pobreza, quienes estén en situación vulnerable, quienes no puedan pagar determinada tarifa, tienen derecho, por supuesto, a que el Estado les subsidie su tarifa. Aquellos que se encuentran en una situación en la cual no tienen ninguna necesidad, como sucede en este momento en muchísimos casos, sobre todo de determinadas zonas, sobre todo de determinadas provincias y ciudades, esos subsidios se van a ir reduciendo paulatinamente y con eso tiene que ver la segmentación de tarifas. ¿Qué es una política virtuosa? La pida o no la pida el Fondo Monetario Internacional y que es una política que no solo este gobierno, sino el gobierno anterior de Cristina Kirchner empezó a llevar adelante. Hoy se está discutiendo el aumento en la audiencia pública, la cuestión de la segmentación de tarifas se va a discutir en otra audiencia. Muchas gracias, Nicolás. Era una sola pregunta y creo que la respondí. Gracias, Nicolás. Cecilia Devana, de La Nación. Portavoz, mi pregunta va nuevamente al tema Fondo Monetario. Si ya está definido si el ministro Martín Guzmán va a ir finalmente al Congreso a explicar los términos del acuerdo y en ese caso de hacerlo, ¿en qué momento sería? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Sí, por supuesto, en el momento en el que se debata en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro Guzmán va a concurrir, como concurrió cada vez que fue convocado por el Congreso, ya sea para las discusiones presupuestarias o para leyes importantes que tenían que ver con temas económicos o financieros. En el momento que esperemos que sea pronto, y todos esperamos que sea pronto, y entendemos que puede ser pronto, que llegue el acuerdo, que se haga el acuerdo con el staff y que llegue al Congreso de la Nación, el ministro Guzmán, con muchísimo gusto y placer, va a estar allí explicando los detalles. Muchas gracias, Cecilia. Fernando Ramírez de Telam. Buen día, ministra, ¿cómo le va? Mi pregunta es, ayer el presidente Alberto Fernández en su discurso en la ex ESMA hizo referencia a que por la pandemia, por la urgencia, se debieron dejar de lado algunas prioridades, algunas políticas. Si ahora que hay una pandemia más atenuada, ¿dónde va a concentrar sus fuerzas el gobierno, además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está en ciernes, la vuelta a las clases también ya con protocolos especiales la semana próxima, pero en forma presencial? Gracias. Gracias, Fernando. El gobierno tiene concentradas sus políticas en este momento, por supuesto, en el crecimiento económico, porque entendemos que esa es la manera, el piso desde el cual las familias pueden acceder al resto de sus derechos, el crecimiento económico con distribución de la riqueza, porque si no es un crecimiento económico concentrado en muy pocos que no cambia la vida de todos y todas, y en ese crecimiento económico, por supuesto, la generación de empleo y de trabajo registrado es una de nuestras prioridades. Hay otra cantidad de temas que en este momento son absolutamente importantes y que las diferentes áreas han ido llevando adelante, pero que tal vez en muchos casos, como bien dijo el presidente, debieron postergarse en algunos temas por la pandemia. Además del tema económico, además de la lucha contra la inflación, además de la preocupación por los alquileres, el gobierno quiere concentrarse también en cuestiones profundas, como son, por ejemplo, los temas de salud mental, que es un tema que es, según algunos autores, la pandemia del capitalismo, aún previa al coronavirus, es uno de los temas más extendidos en toda la población y que no es suficientemente atendido, pero que se ha profundizado después de la pandemia. Lo vemos en los jóvenes con temas de ansiedad, de depresión, de fobias, lo vemos en las personas adultas mayores con cuestiones de soledad o con dificultades para volver a comunicarse o para volver a salir después del tiempo de aislamiento. La cuestión de la crisis climática es un tema central de este gobierno en el cual va a dedicar muchos esfuerzos para que desarrollo y ambiente sustentable y desarrollo productivo, pero que al mismo tiempo contemple la reducción de
la huella de carbono y contemple los principios de la crisis climática es otra de las cuestiones a las cuales nos vamos a dedicar mucho. Y, por supuesto, el tema de la educación, ciencia y tecnología, porque son aquellos temas que hacen no solo al presente, sino que nos muestran que el futuro empezó ayer y que de esa manera tenemos que dedicarnos permanentemente a saber que los cambios que se están sucediendo en el mundo implican que podamos estar a la altura de pensar ya no solo en cuestión de puestos de trabajo, sino en qué personas van a estar capacitadas para ocupar esos puestos, esos nuevos puestos de trabajo, esos nuevos desafíos, y para esto educación, ciencia y tecnología son pilares de este gobierno y en eso vamos a trabajar. Digo, el resto de las áreas, por supuesto, son todas importantes para el gobierno, pero si me pregunta si a grandes rasgos la agenda que en este momento está cobrando mayor relevancia tiene que ver con esos temas. Muchas gracias. Laura Mayochovi, de TV Pública. Aquí, Televisión Pública. ¿Cómo le va, A ver su apellido portavoz? bien, así lo digo bien. Mayoki. Mayoki. Hola, Laura. ¿Cómo le va? Buen día. Tanto tiempo. Bien, vuelvo al tema que han tomado mis colegas, el tema del precio de los alimentos, el tema de la inflación. Si está estudiando el gobierno, bueno, de cara a las múltiples propuestas que está llevando adelante también para frenarlas, para tratar de contenerlos, pero dentro de este marco, evidentemente saber y consultarle dos aspectos de la misma pregunta, dos aspectos. Si el gobierno estudia que puede llegar a haber alguna suerte de daño para el 2003 en la imagen del propio gobierno con respecto a los precios, a la inflación, a que no se pueda llegar. ¿Dijo? ¿Una suerte de qué? Una suerte de daño en la imagen Okay. del gobierno si no se puede llegar a frenar esta escalada en los alimentos de la mesa de todos los argentinos y si en este marco, como manera de contemplar medidas para tratar de saldar esto, se va a crear o se está ideando la creación de esta empresa nacional de alimentos. Esto está así, está en marcha, hay esta posibilidad. ¿Y qué características tendría si es cierto que se va a crear esta empresa nacional de alimentos? Laura, la inflación es un daño para cada uno de los argentinos y de las argentinas, es un daño para la mesa de los argentinos y las argentinas, y el gobierno no evalúa en términos políticos aquello que representa un problema real para la población y lo evalúa en términos de solucionarlo, no porque le interese políticamente, sino porque es lo que hay que hacer, porque es su deber modificar la vida de la gente para que ésta sea mejor todos los días. La posibilidad de una empresa de alimentos que ayude a que los precios sean de alguna manera, estamos hablando de lo que salió publicado hoy en algunos diarios, que tiene que ver con ayudar a los productores pequeños y medianos en la cuestión de la producción de verduras frescas, que ya existen muchísimos y que ustedes saben que muchos de nosotros compramos a las diferentes cooperativas, a la unión de trabajadores, a las diferentes productores que llegan directamente de las quintas, a hacer de esto un tema más masivo para que esas verduras y hortalizas lleguen de manera más barata, más económica a los diferentes hogares, y sin duda el gobierno está empeñado en ver de qué manera puede ayudar a los pequeños y medianos productores para que, así como en Misiones implementamos que los pequeños y medianos productores de yerba puedan acceder a más tierra y a mejor tecnología para plantar, también esto es necesario hacerlo, como se hace en muchos países del mundo con los pequeños y medianos productores de hortalizas y verduras, que son los precios que estacionalmente más inciden en la inflación. Muchas gracias, Laura. Patrick Gillespie, de Bloomberg. Hola, Patrick, buen día. Hola, Gabriela, buen día. Quisiera preguntar tres cosas cortitas. Si el gobierno va a enviar el proyecto sobre el acuerdo FMI a Congreso antes de marzo, si va primero a diputados o al Senado. Y mi último es si el gobierno anticipa que va a recibir el apoyo de todos los miembros del board del FMI votando a favor del acuerdo. Gracias, Patrick. El gobierno va a enviar el proyecto apenas se alcance el acuerdo, que esperamos que por los pasos que se están dando sea pronto. Puede ser antes del 1 de marzo, si se llega a eso, pero la verdad es que no lo sabemos porque no depende solamente de nosotros, sino también del Fondo Monetario. La reunión de ayer del staff era un paso importante que había que llevar adelante. Esperamos que los próximos pasos sean igual de rápidos y de fluidos. Está conversando entre el Ejecutivo y el Legislativo por cuál de las dos cámaras va a ingresar. No existe en este proyecto ningún punto concreto que diga que obligatoriamente, por cuestiones constitucionales o reglamentarias, tiene que entrar por alguna de las dos cámaras. Por lo tanto, es una conversación que se está llevando adelante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y con respecto al optimismo en el board,
con el optimismo no alcanza, estamos llevando adelante conversaciones y negociaciones con todos los países involucrados para tener el apoyo necesario y para que se entienda la particularidad de la deuda argentina y la necesidad de encontrarle una solución, que no es una solución definitiva. Permítame agregarle por algunas cosas que hoy he visto publicadas. Por supuesto que Argentina va a seguir reclamando la cuestión de los sobrecargos y va a seguir reclamando en diferentes foros internacionales en los próximos 10 años, que es el plazo que tiene este acuerdo, digamos, que se encuentre una mejor solución y que se encuentren otras fuentes de financiamiento que permitan salir de este problema en el cual nos metió de cabeza Mauricio Macri. Muchas gracias. Luciana Gesto, de Mendoza Online. Hola, Luciana, bienvenida. Buen día, portavoz, ¿cómo está? Mi pregunta es, teniendo en cuenta las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, acerca de que el plan plurianual estaría listo o se estaría enviando en diciembre y teniendo en cuenta que estamos a mediados de febrero, mi pregunta es ¿qué es lo que estaría faltando para poder enviar finalmente el plan plurianual al Congreso? Muchas gracias. Gracias, Luciana. El plan plurianual tenía que contener los acuerdos con el staff del Fondo Monetario Internacional que se fueron dilatando en el tiempo y que, como ustedes saben, se llegó a un primer acuerdo que fue el que difundimos hace unas semanas atrás. Por eso, en este momento en que hay que enviar efectivamente el acuerdo al que se llegó con el staff, ya casi cuando vaya a ser presentado al board del Fondo Monetario Internacional, no tiene demasiado sentido enviar dos proyectos diferentes. El plan plurianual y el acuerdo con el staff va a ser el mismo proyecto, que es lo que se va a enviar al Congreso apenas se alcance el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Luciana, por su pregunta. A mí no me quedó acá ninguna otra. Repregunte, no tengo problema. Pueden repreguntar todos, no tengo problema. Bueno, no, sobre el tema del acuerdo con el fondo, si existe, como dicen algunos sectores, una carta, entre comillas, secreta que no va a ser revelada. No existe ningún punto Ninguna secreto. carta secreta. Y sobre el tema de los sobrecargos, entonces, va a insistir El tema de los gobierno. sobrecargos es un tema en el cual Argentina, como muchos otros países, vamos a seguir insistiendo en adelante, digamos. No es un tema que esté saldado, ni mucho menos. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? Gallardo. Repechaje. No tengo problema. La consulta, portavoz, para que se entienda, entiendo que la segmentación de tarifas, busca reducir el gasto y que se designe a quien realmente lo necesita. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. La consulta es, no le pido letra chica porque quizás tampoco la tiene Guzmán, pero ¿cuál va a ser el objetivo del gobierno con el tema subsidios? Y hablo del grueso de los subsidios que genera realmente problemas financieros para la Argentina. ¿Va a bajar? ¿Se va a mantener? ¿Qué va a pasar? Va a bajar los subsidios de manera segmentada, porque aquellos subsidios que se usan en situaciones en las cuales no es necesario usarlos, porque vienen por situaciones históricas en esos lugares o porque son discusiones que faltaba dar en la Argentina, digo, esa política de ver subsidio por subsidio cuál es necesario y cuál no es necesario, es una política que el gobierno lleva adelante más allá o más acá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que hoy mismo hay una reunión con la Ciudad de Buenos Aires con respecto al subsidio a los colectivos. También es un subsidio, no es solamente el subsidio a las tarifas eléctricas. Hay una cantidad de subsidios y cada subsidio va a ser analizado en su contexto para hacer una reducción paulatina de subsidios y para que los subsidios vayan dirigidos a aquellos que efectivamente lo necesitan. Porque la verdad es que plantear con la misma convicción que no se le pueden sacar los subsidios a la electricidad a aquellos que no lo necesitan, porque viven en una residencia lujosa, porque viven en un barrio lujoso, porque tienen un ingreso que les permite pagar determinados subsidios. Pero sí hay que bajar los planes sociales, por ejemplo, que sí los necesita determinada gente, es una contradicción en términos. Lo que hay que hacer con la economía es ayudar a cerrar la brecha de desigualdad. Y para eso es necesario que los que estén sumergidos puedan acercarse a los que han nacido por diferentes razones con riqueza adquirida. Muchas gracias. Dos más, ¿listo? Acá. Dale. Gabriela. Dinamarca, Suecia, Reino Unido también, ya son algunos de los países que levantan restricciones por la pandemia del coronavirus. ¿Argentina está evaluando algo similar en el futuro inmediato? Ya se vienen las cuartas dosis, nos estamos enterando ahora. ¿Se viene algo sobre eso, algún anuncio sobre ese tema?
La verdad es que están bajando restricciones que eran mucho más restrictivas que lo que está hoy vigente en la Argentina. La verdad es que con el nivel de vacunación que hemos tenido en la Argentina y con el compromiso de cuidado, autocuidado y cuidado comunitario que ha tenido la población argentina, sentimos que la vida de alguna manera cotidiana se está recuperando y por eso vamos a empezar las clases con alto nivel de presencialidad y por eso la mayoría de las actividades ya no tiene aforo. Entiendo que no tenemos las restricciones que tienen esos países, por eso no hay que tomar medidas como las que se están tomando allí, ¿sí? La última, la TV pública. Acá estamos. ¿Cómo le va? Bueno, otra vez. Preguntarle por su sensación, lo que puede contar brevemente. Usted ha participado y ha acompañado al presidente de la República a los tribunales de Comodoro Pi. ¿Cómo ha visto esa audiencia? Y si cree que el gesto del presidente de la República de presentarse, de estar presencialmente, pudiendo como primer mandatario haber presentado un escrito, si la ciudadanía lo pudo captar o si hay que explicárselo bien para que se entienda lo que significa estar frente a un tribunal y también que un presidente esté dando la cara frente a la justicia ante una causa tan importante. El presidente se presentó presencialmente ante la justicia porque es un hombre de derecho que cree que hay algunos privilegios de los cuales gozamos. Los funcionarios privilegios por ley, privilegios por ley son derechos, si se quiere, digamos, para decirlo de alguna manera, pero que tienen que ver con una organización de la sociedad y de la política que para nosotros ya no es vigente en el tiempo moderno, tienen que ver con otros momentos de la historia. Presentarse en la justicia presencialmente, como cualquier ciudadano, tiene que ver con sentirse un ciudadano como cualquier otro y que tiene que llevar adelante sus deberes, sus responsabilidades y no hacer uso de los privilegios que le da momentáneamente ocupar la oficina principal de la Casa Rosada. Muchas gracias. Ahora sí, buenos días a todos y a todas. Nos vemos luego.